Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles desde esta nueva entrega de Guía a tu Cuerpo. Hoy vamos a presentar la primera parte de un programa especial donde hablaremos del bloqueo económico y financiero comercial de Estados Unidos contra Venezuela y cómo este afecta la salud de sus ciudadanos y ciudadanas. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Soy Edson Sánchez. Sean todas y todos bienvenidos. Desde el inicio de esta guerra económica orquestada por Estados Unidos contra Venezuela, se produjo una escalada de afectaciones a un sistema de salud, siendo este uno de los principales objetivos del bloqueo, que es deteriorar el eje central y reivindicación de su proyecto de gobierno a país de salud. Con el proyecto bolivariano que llevó a Chávez a la presidencia, se dio inicio a la creación del andamiaje de políticas públicas enfocadas en la disminución de las brechas socioeconómicas desde varios ejes, teniendo como meta el acercamiento y alcance hacia objetivos de desarrollo sostenible que promoviesen el concepto de salud universal, para el cual se implementa un modelo más humano de largo alcance de acercamiento a los servicios de salud de primer y segundo nivel hacia las comunidades más necesitadas, llamado Barrio Adentro. El mismo dio un desahogo al sistema de salud ya fracturado, dependiente en su mayoría del manejo mercantilista que sobrepone la curación sobre la prevención, siendo este el punto álgido del viejo sistema dependiente de una industria farmacéutica privada que controla casi todos los procesos de niveles de atención, estudios e investigación de este sector a nivel mundial. Un modelo de gobierno enfocado en la protección social con base en el respeto a lo humano y a la equidad de acceso en todo el territorio nacional a un servicio de salud óptimo contribuyó al incremento de más de un 50% en cifras en salud preventiva en Venezuela, esto según estadísticas del Ministerio de Salud. Los logros en el sector y sus positivas consecuencias en la población más vulnerable se convertirían en un poco tiempo en un punto muy estratégico a ser atacado mediante medidas económicas puntuales para desacreditar el modelo socioeconómico planteado por el gobierno venezolano. Para el año 1999, el sistema público de salud venezolano contaba con tan solo 5.345 establecimientos de salud en todo el país. Ya para el 2019, con la implementación del nuevo modelo socialista promovido en un principio por Hugo Chávez, existen unos 23.545 establecimientos repartidos entre los diferentes subniveles de atención, desde el preventivo hasta el especializado, donde se han atendido en el último año unas 1.265 millones de consultas. Se inmunizaron a 13 millones de personas, colocando más de 20 millones de vacunas, realizándose también al menos 663 millones de exámenes y 4.042 operaciones. Y como parte de esta guerra económica dirigida para derrocar la revolución bolivariana, se han sumado de forma creciente una serie de medidas que están enfocadas en cortar las líneas de suministro y apoyo comercial hacia Venezuela con el objetivo de aislar a este país y crear la matriz de fracaso del proyecto económico y político que presenta para luego presentar este tejido del modelo capitalista imperante como única respuesta. La batalla de las ideas y argumentos a través de los medios de comunicación se transpola y transversaliza en los diferentes ámbitos de impacto social de Venezuela.
En lo que respecta a la ofensiva mediática contra la institucionalidad de Venezuela, esta omite el hecho de que Washington, a través del Departamento del Tesoro y su Oficina de Control de Bienes Extranjeros, OFAC, articula y ejecuta medidas de bloqueo y asfixia financiera contra Venezuela. El conglomerado comunicacional hegemónico ha puesto una narrativa de crisis terminal en el sector sanitario venezolano, donde la inversión gubernamental es nula. Su objetivo, generar caos y alerta dentro de la población y ejercer presión sobre los diferentes aliados comerciales, regionales y europeos que poseen acuerdos de cooperación en materia de salud con Venezuela. Este cerco comercial a las principales empresas estatales en el ámbito internacional no solo afecta la adquisición de divisas y el manejo de liquidez, sino también inciden directamente en la inversión social y acuerdos internacionales a nivel de salud que forman parte de las políticas progresistas implementadas por el gobierno venezolano. Antes de hablar de bloqueo en el sector salud, es necesario mencionar que el asedio de los productos alimenticios genera que la población sea más propensa o vulnerable a contraer enfermedades y agravar la situación de los pacientes con condiciones de salud extremas. A esto se le suma el congelamiento de recursos financieros para comprar medicamentos o la congelación de cargamentos ya pagados. Un ejemplo de ello es el capital retenido por el gobierno de Estados Unidos en colaboración con la oposición venezolana representada por el diputado Juan Guaidó a la empresa venezolana Citco. Esta empresa, como parte del Plan Social de Salud impulsado por Venezuela, financiaba el trasplante de médula ósea a niños venezolanos en Italia. El canciller venezolano Jorge Arreaza denunció que el Novo Banco de Portugal había retenido 1.567 millones de dólares transferidos para el trasplante. Las consecuencias: 2 niños fallecidos. Y para el 2016, las medidas comenzaron a ser más agresivas e ilegales, golpeando con fuerza el sector productivo de alimentos, lo que incidió en la salud de los venezolanos. Desde el año 2016, los procesos de compra de medicina han sido obstaculizados. Un ejemplo de ello es el congelamiento de los recursos destinados a la importación de 300.000 dosis de insulina por parte de la entidad financiera Citibank. A ello se suma el laboratorio BSN Medical, ubicado en Colombia, que, por órdenes del gobierno de ese país, negaron el despacho de un cargamento de primaquina que ayudaría a tratar la malaria. Por ello, Venezuela recurrió a la compra de este tratamiento a la India. Así pues, el Estado venezolano se vale de otras estrategias para vencer los obstáculos en materia de adquisición de alimentos y así garantizar la consecución de su modelo de protección social. Hasta el momento solo hemos visto una de muchas aristas de las consecuencias de este bloqueo y la guerra económica contra Venezuela. Al regreso ahondaremos más sobre sus consecuencias y en el ámbito de la salud. Las acciones coercitivas unilaterales del gobierno de Estados Unidos, recrudecidas en la administración de Donald Trump y bajo el acompañamiento de actores políticos venezolanos, se establecieron en la narrativa de Estado fallido, esto para justificar una intervención multinivel a Venezuela, no sin antes abanderarse en el pretexto de urgencia de ayuda humanitaria. El nivel de asedio político-económico que sufre la República Bolivariana de Venezuela no tiene precedentes. Analistas concuerdan que ni los países que tienen conflictos armados internos tienen tanta presión internacional como el país suramericano. Estados Unidos, junto a factores de la oposición al gobierno de Maduro, fabrican opinión pública a través de fake news, pero también con acciones que perjudican no solo a un sector, sino a toda la sociedad venezolana. Desde el fallecimiento del presidente Hugo Chávez, Estados Unidos aumentó las políticas de aislamiento económico, bloqueando a Venezuela el sistema financiero mundial. La banca internacional tiembla cuando ve en una solicitud la V o la V de Venezuela, la E y la N. Ven, no podemos facilitar, aunque sean medicamentos, aunque sea comida, aunque sean insumos para la producción, aunque sean vacunas, no vamos a trabajar con Venezuela. Es una agresión cruel, criminal. Venezuela hoy no puede comprar directamente las importaciones de alimentos ni medicamentos que necesita un Estado para sostenerse, congelamiento de pagos, de cargamentos, robo de Citco filial en Estados Unidos de la empresa estatal PDVSA. Todo ello promovido por diputados como Juan Guaidó, Julio Borges y Carlos Vecchio, entre otros. Luego, estos mismos actores quienes ofrecen ayuda humanitaria. El Departamento de Estados Unidos, por ejemplo, ofreció 20 millones de dólares para ayudar a la crisis que ellos mismos promueven y que ha costado 30.000 millones de dólares. Esto viola las leyes internacionales, los acuerdos de la Organización de Naciones Unidas y hago responsable a Donald Trump y a Julio Borges por el bloqueo de medicinas a Venezuela que se está haciendo práctico a partir de esta semana.
Con el argumento de la ayuda humanitaria, el 23 de febrero se intentó ingresar al país un cargamento de cajas con alimentos y medicinas, sin el permiso del gobierno de Venezuela. Aunque la gran mediática mundial señaló que dicha ayuda se había quemado, imágenes en video demostraron que en los camiones había silbatos y guayas. Ese hecho fue producido para dar una imagen malintencionada de lo que realmente pasó. Y como tenemos esas dificultades que estamos sorteando a través del fortalecimiento de los lazos, por ejemplo con China y con Rusia, estamos comprando gran cantidad de cosas que es lo que nos hace falta, pero que son mecanismos alternos. Entonces, claro, el tiempo que tarda hace que puntualmente tengamos alguna falla. Lo cual ha causado retrasos en los planes de vacunación en el país. Venezuela reconoce el permanente apoyo y cooperación que se le ha brindado la Organización Panamericana de la Salud. El Estado venezolano toma medidas para enfrentar el asedio. Programas de producción y distribución de alimentos llamados CLAP ayudan a más de 6 millones de familias venezolanas. Planes de vacunación en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, convenios a la Organización de las Naciones Unidas, la FAO y Cruz Roja Internacional ayudan a disminuir el efecto del bloqueo. Sin embargo, un país con capacidad de pagar todos sus compromisos, tanto en importación o deuda, debería tener una economía sana que compita con el libre mercado que tanto defiende Estados Unidos. Otra de las herramientas usadas para profundizar el bloqueo hacia el sector salud es la sobreexposición mediática, informaciones sin confirmar, sensacionalismo y una censura global a los esfuerzos gubernamentales para disminuir los efectos. Todo esto hace parte del asedio. Otra parte del asedio se ve en los medios de comunicación y redes sociales nacionales e internacionales. Por ejemplo, en 2013, en temas de afectaciones de enfermedades como el chikungunya, medios se refirieron a Venezuela como el país con más casos de chikungunya de toda la región, con 1.239 posibles casos, de los cuales 398 fueron confirmados. Pero datos del propio Ministerio de la Salud de Colombia reflejan que en ese país hubo más de 2.000 casos de chikungunya. Según el portal Misión Verdad, del 13 al 19 de septiembre, la prensa nacional escrita dedicó 27.568 centímetros cuadrados. Esto representa 82 artículos de opinión sobre el sector salud y su mal funcionamiento. La televisión privada utilizó el 44% de su tiempo en pantalla para señalar datos que, como en el caso del chikungunya, estaban errados. Algo que en la labor periodística es vital para informar es certificar cada cifra o historia. Dadas las circunstancias, el sector salud es bloqueado financieramente, asediado mediáticamente y esto genera en la población una reacción nerviosa y desalentadora ante la dificultad de poder acceder al medicamento. El bloqueo económico contra Venezuela es complejo, ¿no? Porque no solamente se impide al país comercializar libremente su principal producto de exportación y de ingreso de divisas, como es el petróleo, gracias a las medidas que se han tomado. Además de eso, se congelan recursos de Venezuela en bancos en el extranjero. Venezuela al día de hoy tiene casi 5.000 millones de euros que están retenidos en bancos internacionales y que esa cantidad equivale, por ejemplo, a 2 años completos de suministro de alimentos para nuestra población a través del programa CLAP, y esos recursos están hoy retenidos en la banca internacional. Y lo que estamos llevando en Venezuela no solamente es una guerra económica, sino una guerra de un sector de la oposición que ha perdido la ética, los valores, la moralidad, y han utilizado los medicamentos y los alimentos como arma de guerra para causar muerte, angustia en la población venezolana. Nosotros, con el presidente Nicolás Maduro y todo el equipo de gobierno, hemos hecho una campaña, y lo ha dicho el presidente, porque la guerra es contra los ciudadanos, sobre todo contra los más humildes. Venezuela tuvo que acudir a instancias internacionales como la Organización Mundial de la Salud, a su cooperación con el Plan de Salud Cubano, que generó 11 millones de dosis beneficiando a 9 millones de personas. Estas vacunas fueron para la difteria, tuberculosis, malaria, hepatitis B, poliomielitis, sarampión y tétanos. En septiembre del 2018 envió su buque Arca de la Paz, que trajo a 120 médicos, 8 quirófanos, 300 camas hospitalarias y más de 2.666 dispositivos de atención especializada, además de los planes sociales asociados a salud como Misión Barrio Adentro, centros de diagnóstico integral y graduación constante de médicos integrales. He ido varias veces, en este mes es la tercera vez que vengo. En este mes no, perdón, desde que volvieron a abrir esto porque esto estaba cerrado, ¿verdad? Entonces he retirado ya 3 medicamentos, que ha sido meprazol, atorvastatina y ahorita el antibiótico.
y el sistema financiero internacional, los bancos transnacionales impiden que utilicen ese dinero. Retienen los pagos, rechazan las transacciones, pero lo que es más grave, se están robando el dinero del pueblo venezolano. Las consecuencias de este criminal bloqueo son profundas. Aún así, tan solo hemos visto la punta del iceberg. Con esta reflexión hacemos nuestra segunda pausa. Volvemos en breve. Ya veíamos antes de la pausa el bloqueo financiero y comercial que hace parte de una guerra no convencional contra Venezuela. Se dedica principalmente a la desacreditación de sistemas políticos para causar la dimensión forzada de gobiernos no alineados a intereses hegemónicos. El bloqueo comercial que atraviesa Venezuela ha costado la vida de al menos 40.000 personas según el último informe del Centro de Investigaciones Políticas y Económicas de este país. Esta medida coercitiva perjudica principalmente al ciudadano común, mientras busca cumplir a cabalidad un plan macro de cambio de régimen. En el caso de Venezuela, la guerra no convencional se vale del uso indiscriminado de un tipo de cambio paralelo e ilegal de divisas extranjeras, como base impositiva de cambio monetario, impulsando la pérdida del poder adquisitivo de bienes y servicios de primera necesidad, afectando al ciudadano común a través de la especulación. Este mecanismo no es mencionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, pese a ser una de las principales herramientas para la desestabilización paulatina y sistemática de la economía venezolana. El recurso del pueblo venezolano para su alimentación, para su salud, para sus servicios públicos, para sus viviendas, para su infraestructura. Es criminal lo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos. De manera similar, las acciones ilegales apoyan el acaparamiento de alimentos y medicinas por parte de empresas y particulares a nivel doméstico, fomentando el discurso sobre una crisis humanitaria entre los órganos de arbitraje internacional. Esto con el objetivo de dar lugar a una intervención extranjera y desmantelamiento del Estado-Nación, de las bases institucionales de la República Bolivariana de Venezuela. Mientras tanto, países vecinos como Colombia contribuyen y hacen su parte en este bloqueo contra Venezuela. En noviembre del 2017, el gobierno colombiano detuvo la adquisición de 2 millones de dosis de tratamiento para la fiebre amarilla, justo mientras los medios de comunicación viralizaban un fake news sobre una posible epidemia de esta enfermedad en Venezuela. Este mismo plan mediático se repite en mayo del 2018 cuando las empresas farmacéuticas Baxter lideran la producción de soluciones endovenosas salinas, Pfizer y Novartis, líderes en medicamentos para el cáncer, VIH, hipertensión y diabetes, y Abbott, con líneas de nutrición, diabetes y material médico quirúrgico, bloquearon el pago de $7 millones, afectando de esta manera al menos a unos 15.000 pacientes. Y como tenemos esas dificultades que estamos sorteando a través del fortalecimiento de los lazos, por ejemplo con China y con Rusia, estamos comprando gran cantidad de cosas que es lo que nos hace falta, pero que son mecanismos alternos. Entonces, claro, el tiempo que tarda hace que puntualmente tengamos alguna falla. Es evidente la ejecución desmedida de un plan propuesto por Washington, llevado a cabo por sus aliados regionales aglutinados en el llamado Grupo de Lima, quienes ponen en riesgo unas 300.000 vidas, solo para imponer sus intereses a un país soberano. Todas estas historias tienen protagonistas, hombres, mujeres, madres y niños que viven y buscan resistir a las consecuencias terribles de este bloqueo económico y financiero y comercial contra Venezuela. Las medidas unilaterales impuestas por el gobierno estadounidense durante los últimos 7 años son percibidas y vividas por la población venezolana, tanto en su acceso a insumos médicos como a los alimentos. Cuando hay almuerzo, cuando no hay, la mando igualito. Que igualito se queda aquí no va a comer, y va para la escuela no va a comer, entonces es mejor mandarla que vaya para su escuela o se oriente que se quede aquí pasando hambre. Para hacer frente a esta realidad, para comienzos de agosto del 2018, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, describe un nuevo recrudecimiento de dichas acciones y anunció la inversión de recursos para importar 300.000 dosis de insulina. La institución financiera Citibank, radicada en los Estados Unidos, negó los fondos, sin importar cómo esto perjudicaba a más de 450.000 pacientes diabéticos. Quizás no las hagan más difícil. Nos quitan 1.400 millones de dólares que era para importar medicina y alimentos. Y ahí está secuestrado. Muy bien. ¿Cómo respetan ustedes los derechos humanos? Pero ni con eso nos van a detener. Si nos anulan cuentas bancarias, ¿no? Buscaremos alternativas. El boicot limita acciones comerciales y obstaculiza acuerdos en adquisición de insumos para los tratamientos de varias enfermedades. Acá ha venido sucediendo de que de alguna manera factores políticos han influenciado en que se generen sanciones
a nivel internacional en contra de Venezuela, y esto nos ha afectado directamente a nosotros, generando lastimosamente muchas bajas dentro de las personas que han sido trasplantadas, inclusive personas que están en diálisis. Ha sido influenciado pues a través de transnacionales que monopolizaron este tema, se han negado a la producción de los medicamentos inmunosupresores, y nosotros de alguna manera pues hemos venido sufriendo las consecuencias de que ellos no hayan querido seguir suministrando pues los medicamentos que tanto nosotros necesitamos. Según analistas, las pérdidas económicas de bloqueo económico se estiman a más de 30 millones de dólares retenidos que pudiesen ser usados por el Estado venezolano en materia de protección social, principalmente en el sector salud. No obstante, pese a la complejidad del asedio, el Estado venezolano no ha dejado de lado la implementación de acciones para proteger a sus ciudadanos. Así llegamos al final de este especial de análisis sobre el impacto y los crímenes del bloqueo económico contra Venezuela en el ámbito de la salud. Nos despedimos, no sin antes invitarles a sintonizar nuestra próxima entrega, que está enfocada en cómo el pueblo venezolano ha sabido hacerle frente a este plan de asedio e intervención sin precedentes. En Twitter estamos como @guiatucuerpo y @EdsonTelesur. Nos despedimos. Hasta la próxima.